Bienvenidos al curso de Processing para Android. En el día de hoy vamos a hablar sobre las coordenadas de la pantalla y sobre el dibujo de algunas figuras de processing. Las pantallas vienen físicamente en píxeles, quiere decir que son puntos que se iluminan o dan diferentes colores. Las resoluciones de pantallas tanto de celulares como de computadores pueden llegar a ser muy altas. Por ejemplo, el celular Galaxy S5 tiene 1080 píxeles de ancho por 1900 píxeles de alto. Esto es bastante y puede ser un poco incómodo de manejar. Quiere decir que para poner, por ejemplo, un punto en una pantalla y tener coordenadas de 759 y 987 o algo por el estilo, pues puede ser bastante molesto. Y si estamos poniendo muchas figuras o textos en la pantalla, pues se puede volver difícil. Lo que yo hago para facilitar este desarrollo de las interfaces gráficas es dibujar en una hoja cuadriculada un rectángulo que tenga 9 centímetros de ancho por 16 centímetros de alto. Al hacer esto, estaremos teniendo 18 cuadros de ancho por 32 cuadros de alto. Básicamente cada cuadro de estos es de 5 milímetros cuadrados por lado y lado. Al hacer esto, estamos tratando de volver esa hoja cuadriculada a nuestra pantalla y así poder facilitar la distribución de los elementos gráficos. Si nosotros tomamos la cantidad de píxeles de nuestro dispositivo en la distribución horizontal y la dividimos entre 18, estaremos obteniendo una unidad que es igual a esta distancia. Si hacemos lo mismo, cogemos la cantidad de píxeles verticales y la dividimos entre 32, estamos obteniendo lo mismo, esta distancia. Si ustedes se dan cuenta, pues UX es igual a UY. Quiere decir que, ¿por qué? Porque la resolución de las pantallas, o al menos de la mayoría de dispositivos móviles, es 9 por 16. Ahora, ¿por qué si tenemos que son iguales en valor, vamos a tener una UX y una UY? Por facilidad, para saber cuándo estamos tratando de colocar algo horizontal y algo verticalmente. Entonces, ¿en qué nos beneficia esto para manejarlo? La primera forma es que mm, vamos a poder hablar en unidades de UX, por ejemplo, hasta 18 o un poco menos si se quiere mayor resolución, y en UY hasta de 32. Eso es mucho más fácil de manejar que estar manejando cantidades de 1080 o 1920 o algún otro tipo de cantidad que sea bastante grande. ¿Cómo se maneja esto en la práctica? Por ejemplo, vamos a querer dibujar esta línea y para eso tenemos que definir este punto y este punto de acá. El primer punto, ¿cuál sería? 1, 2, UX. 1, 2, 3, 3 UY. Entonces sería este punto 2 UX, 3 UY. Este punto final, ¿cómo sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 UX. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 UY. Mucho más fácil que hablar de cantidades del orden de 500, 400. Esa es la primera ventaja para disponer de elementos gráficos en la pantalla. La segunda ventaja es que si nosotros tenemos ese código, como decía, por ejemplo, 2UX acá, 3UY, ese código nos va a servir tanto para el dispositivo que estemos manejando como para otro si queremos migrar el código o si queremos dibujarlo en el computador. ¿Por qué? Porque lo que va a cambiar es esta parte de aquí arriba, la cantidad de píxeles en X y la cantidad de píxeles en Y. Esto nos facilita la migración de código y nos da la posibilidad de escribir un código que nos sirva tanto en una tableta, en un celular o inclusive en el computador. Miremos, por ejemplo, cómo sería expresado en coordenadas esta circunferencia. En Processing normalmente para dibujar una circunferencia se define el punto central y el ancho y el alto. Entonces el punto central sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 UX. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 UY. Esa sería la localización del punto de acá. El ancho sería UX y el alto UY, aunque como sabemos son del mismo valor. Vamos a hablar un poco de los ángulos porque hay una figura que vamos a dibujar hoy en el programa y que para eso necesitamos saber cómo se definen los ángulos. Habitualmente en matemáticas los ángulos se definen en sentido
contrario a las manecillas del reloj, como se indica aquí esta flecha. Este alfa, por ejemplo, podría ser pi cuartos. Aquí sería pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi o 0. En processing los ángulos se toman en dirección horaria. O sea, quiere decir que este ángulo de aquí no sería pi cuartos, sino menos pi cuartos. Y aparte de eso, la otra complicación que tiene processing es que aunque los ángulos se definen al revés, en el dibujo de un arco, como vamos a hacer a continuación, sí se utiliza el sentido de dibujo contrario a las manecillas del reloj. Entonces, para tener en cuenta y que podamos definir algunos arcos en la interfaz gráfica. Bueno, ahora vamos a hacer el programa del día de hoy. Primero que vamos a hacer es grabarlo y seguir con la nomenclatura que hemos estado utilizando. Este A, que es solamente para tener el nombre que empiece más o menos por un número. Entonces sería, ya a partir de aquí sí sería 2, que es el segundo programa, y lo vamos a llamar coordenadas. Como siempre en cualquier programa vamos a definir las dos funciones principales, que son la setup o setup y la draw. En esta parte de aquí arriba vamos a definir las variables que son visibles en todo este código o en otras pestañas, como lo veremos adelante. Entonces aquí se definen las variables globales. Para el caso especial de hoy, de este programa, vamos a definir solamente dos, de tipo entero. Esas van a ser UX y UY. Ahora vamos a hacer el código de inicialización del programa. Lo primero, como anteriormente lo habíamos hecho, es la orientación. ¿Para qué? Para que cuando nosotros rotemos nuestro dispositivo no se actualicen las variables de manejo. Algunas veces vamos a necesitar las variables definidas a partir de código, y aparte pues para que el dibujo nos conserve la misma escala, porque cuando lo rotemos y no le definimos una orientación, pues algunas figuras se nos van a perder. Entonces de nuevo vamos a hacer la orientación vertical, portrait. Lo segundo, el tamaño que vamos a definir por defecto para esta tableta, como les había comentado anteriormente, es de 600 por 1024. Bueno, vamos ahora a poner el color de fondo. Otra de las formas de definir el color de fondo es en escala de grises. Si nosotros solamente ponemos un parámetro de 0 a 255, vamos a definir siendo 0 el negro y 255 el blanco. Entonces vamos a definir algún tipo de gris o blanco o negro. Para este caso vamos a hacer un gris. Ahora vamos a definir el tamaño de las unidades de UX y de UY. UX va a ser igual a el ancho que definimos en esta llamada a procedimiento, que es 600. Este ancho, ¿cómo se conoce dentro del programa? Con la palabra width. O sea, es una constante que nos define el ancho en píxeles de la pantalla, y lo vamos a dividir entre 18. Lo siguiente va a ser UY, lo mismo para la variable, la constante, en este caso que ya la hemos definido, es height, y lo vamos a dividir entre 32. Todo el código que vamos a hacer a continuación va a estar dentro del setup o el setup, porque pues solamente se va a hacer una vez y no va a haber mucha interacción con el usuario. Listo. Ahora, con cómo se rellenan las figuras en processing, pues se rellenan del color que nosotros queramos. ¿Cómo se define ese color? Ese color se define con la función fill, y lo mismo podemos hacerlo en escala de grises, como lo podemos hacer
en colores RGB. Aquí he decidido hacerlo en RGB y lo vamos a hacer rojo. Quiere decir que el máximo para el rojo, nada para el verde y nada para el azul. Ahora a continuación vamos a dibujar un rectángulo. Y aquí es donde empezamos a utilizar las unidades de U, X, U, Y. Entonces vamos a definirlo de la siguiente forma. O sea, que nos localizamos el vértice superior izquierdo en una unidad de UX y en una unidad de UY. A continuación se hace el ancho y el alto. Lo vamos a definir de 3 unidades de ancho y 2 unidades de alto. Hasta ahí entonces hemos definido un rectángulo cuyo vértice superior izquierdo se localiza en esta coordenada y que tiene este ancho y este alto. Ahora, si nosotros no queremos que las figuras tengan un relleno, tengan un color, sino permanezcan con el color de la ventana de fondo, utilizamos el comando no fill. Entonces aquí solamente estaríamos dibujando el entorno de la figura. Lo vamos a ver con otra figura que es un triángulo. Los triángulos se definen mediante la utilización de 3 puntos. Entonces vamos a escribir esos puntos. Aquí me equivoqué en uno. Listo. Entonces, estas son las coordenadas del primer punto del triángulo, del segundo y el tercero, o de los vértices. Así se definen los triángulos en Processing. Ahora, hay otro comando, o sea, por definición o por omisión, Processing dibuja los bordes de las figuras. Si no queremos que esos bordes se dibujen, vamos a utilizar el comando noStroke. Aquí solamente se va a dibujar la figura, pero lo va a hacer sin borde. Y vamos a cambiar el relleno. Esta vez el relleno lo vamos a hacer azul. Perdón. Ahora vamos a dibujar una elipse, o sea, el comando genérico es elipse, pero sirve para dibujar tanto circunferencias como elipses. ¿Qué quiere decir? Que si los dos últimos parámetros son iguales, es decir, el ancho y el alto, pues vamos a estar dibujando una circunferencia. Entonces, para esto definimos el centro de la elipse y a continuación el ancho y el alto. Que en este caso son iguales, por lo cual vamos a dibujar una circunferencia. Ahora vamos a volver a dibujar los bordes de las figuras con el comando stroke. Ahora, este stroke también nos permite definir el color con que se dibujan los bordes. Entonces ahora lo vamos a poner un poco aleatorio de este tipo. Esto va a ser como todo en Processing una combinación de rojo, verde y azul. Otro comando importante para el dibujo es stroke weight. ¿Para qué sirve stroke weight? Este nos define el ancho con el que se van a hacer los trazos de los dibujos. En este caso pues he decidido
que sea de 5, o sea que va a ser un poco más grueso de lo habitual. Y para eso vamos a continuación, y para comprobarlo vamos a hacer a continuación el dibujo de una línea que consta. Los dos primeros parámetros van a ser la localización del primer punto y los 2 segundos del segundo punto. Y aquí volvemos a cambiar el color de dibujo. Bueno, por último, vamos a dibujar una porción de arco. Como les explicaba anteriormente, los grados en Processing se definen de forma contraria a lo que habitualmente hacemos en matemáticas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a definir el centro de la circunferencia de la que estaremos dibujando el arco. Vamos a definir el alto, bastante parecido a cómo se dibujó la elipse. Y por último, son los dos parámetros que nos definen los ángulos desde donde se van a dibujar. Como se dibuja en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces el punto inicial va a ser menos pi y el otro 0. Y listo. Entonces vamos a ver los resultados de esto. Vamos a ejecutar el programa. Bueno, aquí hay un error porque en lugar de punto y coma puse 2 puntos. Vamos a ver. Vamos a instalar el programa. Y lo vamos a abrir. Aquí observamos esta primera figura como tiene un borde bien dibujado y con un relleno. En el segundo el triángulo ya no tiene relleno porque le quitamos el relleno. La circunferencia no tiene el borde dibujado porque se lo cambiamos con no stroke. Esta línea tiene un grosor diferente a este borde porque le dijimos con el stroke weight que el ancho del trazo fuera diferente, y aquí estamos dibujando entonces una porción de arco que va desde menos pi hasta 0. Esta es la forma en la que se dibuja y empieza en este ángulo negativo. Bueno, por el video de hoy no es más. Nos vemos en la próxima.